Esto es Contexto Global, yo soy Rodrigo Sedano y me acompaña mi compañera Elena Lozano. Buenas noches, Muy Elena. buenas noches, un gusto acompañarte el día de hoy, Rodrigo. Un gusto también, Elena. Bueno, ya saben que estamos aquí para contarles todas las noticias internacionales cuando son las 7 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima, las 8 ya en Washington, D.C. También son las 3 de la mañana en Kiev y las 3:30 en Teherán. Vamos con las noticias. Incertidumbre sobre el futuro de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Donald Trump afirmó que ve muy posible un acuerdo con la República Islámica tras las últimas negociaciones. Sin embargo, Teherán lo niega y dice que hay peticiones de Washington que son inadmisibles. Y ya son 5 los tripulantes infectados por el hantavirus en el crucero del Atlántico. 3 de ellos fueron trasladados en helicóptero desde Cabo Verde hacia Europa para recibir atención médica urgente. La embarcación ya se dirige a Canarias, donde su evacuación comenzará hasta el 11 de mayo. Además, el Paris Saint-Germain será el rival del Arsenal en la final de la Champions. El PSG, actual campeón del torneo, es el primer equipo en repetir final desde la temporada 2017-2018, tras ganar en la llave al Bayern de Múnich. Tenemos reporte. Bueno, pues muchas noticias internacionales y un debate, como todas las tardes, Elena. Vamos a hablar de Javier Milei, que ha recibido varias noticias negativas en forma de encuestas. La desaprobación del presidente se sitúa en el 63% y en torno a un 70% de los argentinos creen que hace falta un cambio de gobierno. Son datos que se unen además a la sensación generalizada de que no se llega a fin de mes y de que se están perdiendo trabajos allí en Argentina. Además, Rodrigo, el Ejecutivo se ve golpeado por un presunto caso de corrupción de Manuel Adorni, jefe de gabinete del presidente. En este punto, ¿está el gobierno argentino perdiendo definitivamente la aprobación de los votantes? Rodrigo, tú y tus invitados lo analizan en el debate. Bueno, pues invitamos a todos a que se queden aquí, que va a ser muy interesante, y a Elena la vemos en una hora. Claro que sí. Venga, de momento vamos con las noticias. Vamos a dar inicio en Medio Oriente. Hay incertidumbre sobre el futuro de la guerra entre Estados Unidos e Irán por versiones encontradas entre las partes en conflicto. El presidente Donald Trump ha afirmado que ve muy posible un acuerdo con la República Islámica tras las últimas negociaciones, al tiempo que amenaza con atacar al país de mayoría persa con más intensidad si no acepta su contrapropuesta. Teherán, por su parte, estudia el texto de la administración Trump, pero niega los dichos del presidente estadounidense, pues asegura que hay peticiones de Washington que son inadmisibles. No, están deseando llegar a un acuerdo y ya veremos si lo conseguimos. Si lo conseguimos, no podrán tener armas nucleares. Es muy sencillo. ¿Por qué no iban a aceptar? Tenían un arma con 159 barcos y ahora todos los barcos están hechos pedazos y yacen en el fondo del mar. Tenían una fuerza aérea, muchos aviones y ya no tienen ninguno. No tienen ningún sistema antiaéreo y no les queda ningún radar. Los misiles están prácticamente diezmados. Les quedan algunos, probablemente un 18 o 19%, pero no son muchos en comparación con lo que tenían. Y todos sus líderes están muertos. Así que creo que hemos ganado. Ahora solo es cuestión de... Mira, si nos fuéramos ahora mismo de Irán, les llevaría 20 años reconstruirse. Mientras tanto, en el estrecho de Hormuz, bloqueado por Estados Unidos y minado por Irán, sigue en el epicentro del conflicto. Un buque de contenedores propiedad de una empresa francesa fue atacado mientras intentaba atravesar la vía marítima. La naviera CMA-CGM, con sede en Marsella, informó que el buque sufrió daños y varios tripulantes además han resultado gravemente heridos y tuvieron que ser evacuados. El ataque ocurre mientras el portaaviones francés Charles de Gaulle, el más grande que posee Francia, se dirige a la región de Medio Oriente para preparar una misión, dicen, defensiva, según ha indicado el gobierno de Emmanuel Macron. Aquí se lo contamos. Con capacidad para transportar unos 3.000 contenedores, el carguero San Antonio, con bandera de Malta y propiedad de la naviera francesa CMA-CGM, fue atacado en el estrecho de Hormuz. El buque cuenta con una tripulación compuesta en su mayoría por filipinos. Datos de tráfico marítimo mostraban que el buque intentaba atravesar la vía navegando a lo largo de la costa de Emiratos Árabes Unidos, donde fue atacado a primera hora de la tarde, según la naviera francesa. Hay tripulantes heridos y el buque ha sufrido daños. Los tripulantes heridos han sido evacuados y están recibiendo la atención médica necesaria.
El ataque contra el San Antonio se produjo mientras Estados Unidos lleva a cabo lo que denominó Proyecto Libertad, un intento de la Armada estadounidense por escoltar a través del estrecho de Hormuz a los buques que han quedado varados desde el inicio de la guerra. La operación, que ahora está en suspenso y que, según el sindicato de la Marina Mercante francesa, resulta ineficaz y peligrosa. Esto agrava la situación y da lugar a intentos de tránsito extremadamente arriesgados, que intensifican el conflicto y proporcionan un pretexto para que cualquiera reanude los disparos, lo reconozca o no. El ataque al San Antonio supone la 32ª vez que un buque ha sido alcanzado desde que comenzó la guerra. El miércoles, París señaló que aunque el San Antonio es de propiedad francesa, porta bandera de Malta, afirmando que Francia no había sido el objetivo del ataque. Nos vamos hasta el Líbano. Los suburbios del sur de Beirut han sido blanco del ataque del ejército de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu justifica que los bombardeos tenían como objetivo asesinar al comandante de las fuerzas de élite, Radwan, del grupo chiita Hezbollah. Se trata del primer ataque en la zona desde el cese el fuego pactado entre Tel Aviv y el gobierno de Youssef Aoun el 17 de abril. En otras zonas del país, Israel también ha continuado atacando como lo hace cada día. Por otra parte, en el valle de la Bekaa, un bombardeo dejó 4 muertos. Y un tribunal ha ratificado el arresto en alta mar de 2 integrantes y activistas de la flotilla Sumud, que tenía como destino la Franja de Gaza. Ambos fueron llevados a Israel, que aún no ha presentado cargos. Entre tanto, en el enclave, decenas de palestinos protestaron por esas detenciones, que también han sido repudiadas por los gobiernos de España, Brasil y las organizaciones de las Naciones Unidas. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Un tribunal israelí rechazó la apelación. Los activistas de la flotilla dirigida a la Franja de Gaza seguirán detenidos hasta el domingo. Saif Abukeshek, de origen palestino y con nacionalidad española y sueca, y Tiago Ávila, de Brasil, fueron detenidos el sábado en el Mediterráneo, a bordo de una embarcación con bandera italiana y llevados a Israel para ser interrogados. Sus abogados apelaron la detención en Beersheba, que fue denegada este miércoles. El tribunal ha aceptado todos los argumentos que el Estado o la policía han presentado, manteniendo la decisión tal y como estaba. Hablamos de una detención ilegal en aguas internacionales. Los activistas fueron secuestrados por la Armada israelí sin ninguna autoridad. Eso es lo que también hemos subrayado hoy. Esta detención debe terminar de inmediato. Los activistas iniciaron el martes una huelga de hambre y Abukeshek dejó de tomar agua, según sus abogados, que también han denunciado abuso continuo y maltrato. Las autoridades israelíes aún no han presentado cargos, mientras que España, Brasil y Naciones Unidas han pedido su liberación inmediata. Los inquietantes testimonios sobre los severos malos tratos infligidos a Abukeshek y Tiago Ávila deben investigarse y los responsables deben ser llevados ante la justicia. Hacemos un llamado para que Israel ponga fin al uso de la detención arbitraria y la legislación antiterrorista, amplia e imprecisa, que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos. La flotilla zarpó de Francia a España e Italia con el fin de romper el bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria en el enclave palestino. Los organizadores ya anunciaron la inminente salida de una nueva flotilla hacia el mismo destino. Vamos a otro frente de guerra. Este miércoles finalizó bajo fuego la tregua implementada unilateralmente por Ucrania durante 2 días. En Sumi, drones rusos impactaron una guardería, matando a un civil e hiriendo a otros 2, mientras en Kharkiv otras 2 personas resultaron también heridas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa que ha habido en total 1.820 violaciones de ese cese al fuego por parte del Kremlin. Ramiro Cue Barberena nos lo cuenta. Nuevos ataques en Ucrania pese a la tregua. En la ciudad de Sumi, en el norte del país, una agresión de drones rusos impactó contra una guardería, dejando muertos y heridos, informó el Servicio Estatal de Emergencias. Un habitante describió la secuencia. Está cerca de mi casa, junto a la puerta abierta. El primer impacto fue ahí. Y al cabo de un rato hubo un segundo. La metralla voló por todas partes y mi coche fue alcanzado. Además, también se registraron algunos heridos como consecuencia de otro ataque ruso en Kharkiv.
Autoridades ucranianas también dieron cuenta de cientos de drones y 3 misiles lanzados por Moscú durante la noche. En sintonía, el presidente Volodymyr Zelensky denunció que el alto el fuego fue violado en reiteradas ocasiones por el Kremlin, un cese propuesto por Kiev que no fue aceptado por Rusia. El ejército ruso ha continuado con acciones de combate activas y bombardeos terroristas durante esta jornada. La elección de Rusia es una obvia negativa al silencio y a la preservación de vidas. En total, hasta las 10 de la mañana, el ejército ruso ha cometido 1.820 violaciones del régimen de silencio, bombardeos, intentos de asalto, ataques aéreos, uso de drones. Por su parte, la agencia de noticias rusa TASS advirtió que el Kremlin se prepara para provocaciones de Kiev cuando se desarrolle el desfile del Día de la Victoria, cuando esté vigente la tregua del viernes y sábado, afirmada por Moscú pero no reconocida por Ucrania. TASS aseveró que podría tratarse de agresiones directas o de presuntos montajes de ataques en suelo ucraniano para culpar a Rusia. Y en tanto, Moscú elevó sus amenazas sobre Kiev si ataca durante el cese el fuego decretado, también unilateralmente por el Kremlin, para el 8 y el 9 de mayo, cuando el país celebra la victoria rusa en la Segunda Guerra Mundial. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, afirmó que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había hecho declaraciones agresivas y amenazantes sobre la posibilidad de interrumpir dichas conmemoraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia insta encarecidamente a las autoridades de su país y a la dirección de su organización a que traten esta declaración con la máxima responsabilidad y garanticen la evacuación anticipada de Kiev, del personal de las misiones diplomáticas y de otro tipo, así como de los ciudadanos ante lo inevitable de un ataque de represalia por parte de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contra Kiev, incluidos los centros de toma de decisiones, si el régimen ucraniano intenta llevar a cabo sus planes terroristas criminales. Vamos a actualizarles ahora la situación en el crucero de lujo donde se detectaron casos de hantavirus y murieron 3 personas. Ahora son 5 los tripulantes infectados por el virus en este crucero. 3 de ellos fueron trasladados en helicóptero desde Cabo Verde hacia Países Bajos para recibir atención médica urgente. Uno de ellos habría llegado a la ciudad alemana de Düsseldorf. La embarcación, que pasó días varada frente a las costas de Cabo Verde, ya se dirige a las Islas Canarias Españolas, donde su evacuación comenzará hasta el 11 de mayo. Los servicios de salud atienden a los pacientes con hantavirus, mientras la OMS da un parte de tranquilidad. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad de España confirmó que el crucero MV Hondius, en donde se encontró el brote de la enfermedad, está de camino a las Islas Canarias con alrededor de 150 personas que no presentan síntomas. En contraposición, los contagiados con el virus siguen siendo trasladados. Un avión con 3 personas sospechosas de tener la patología aterrizó en Países Bajos para que los pacientes sean atendidos en centros de salud especializados. 2 de ellos serán tratados en Suiza y Alemania. Entre tanto, algunos antiguos pasajeros del crucero de lujo, en el que murieron 3 personas por el brote, cuestionan el manejo de la situación dado por las autoridades del buque. La vida siguió su curso, volvimos a desayunar, almorzar y cenar todos juntos en el comedor, y todo era en forma de buffet libre. No llevábamos mascarillas, no nos habían pedido que las lleváramos, y organizaban actividades en grupo y clases como de costumbre. Virólogos expertos de la Organización Mundial de la Salud señalan que el primer contagio por hantavirus no pudo haberse dado dentro del crucero, que zarpó desde Ushuaia, en el extremo sur de Argentina, aunque la entidad asegura que es muy poco probable que la enfermedad se propague masivamente. No se trata del próximo COVID, pero sí es una enfermedad infecciosa grave. Ya sabes, es una enfermedad infecciosa que si la gente se contagia y los contagios son poco frecuentes, puede provocar la muerte. Por eso es fundamental disponer de información temprana y precisa, saber cuál puede ser tu exposición real. El Ministerio de Salud de Argentina informó que enviará una misión especial a Ushuaia para examinar si hay presencia de roedores con hantavirus. Nos vamos hasta Bolivia, que vive sumida en una ola de protestas en los últimos días. A las protestas del transporte se han sumado este miércoles los maestros. Centenares de ellos llegaron a la sede del gobierno en La Paz para exigir aumentos salariales de hasta el 20% de la mano de la central obrera. Allí hubo choques con la policía. A ellos se unieron también indígenas de la Amazonía y campesinos que piden la eliminación de una ley de tierras. Tenemos que hablar ahora del fundador de la cadena CNN, Ted Turner, que falleció este miércoles a los 87 años.
El magnate de los medios de comunicación estadounidense lanzó en 1980 el primer canal de televisión dedicado exclusivamente a las noticias las 24 horas del día, pero tenía una variedad de facetas. Era también propietario de equipos deportivos e hizo importantes donaciones, entre otras acciones destacadas. Para Ted Turner, todo empezó con la empresa de vallas publicitarias de su familia. Tenía 24 años cuando heredó el negocio después de que su padre se quitara la vida en 1963. A partir de ahí compró una emisora de radio en Atlanta y en menos de una década la convirtió en la base de Turner Broadcasting System. Me gustan mucho los retos. El 1 de junio de 1980, Turner lanzó Cable News Network, o CNN, el primer canal del mundo dedicado a la transmisión continua de noticias las 24 horas. CNN comenzó a demostrar su valor con la cobertura del intento de asesinato del presidente Reagan y del desastre del transbordador espacial Challenger. Luego llegó la Guerra del Golfo, que demostró la relevancia de las noticias continuas. La revista Time nombró a Turner Hombre del Año al año siguiente. En 1996, Turner vendió sus cadenas a Time Warner por casi $7.500 millones. Tengo muchas ganas de experimentar por una vez lo que es tener algo de poder, y creo que esta va a ser la mejor empresa y creo que también es el verdadero equipo de ensueño. El éxito de CNN transformó la industria y allanando el camino para una nueva generación de canales de noticias como Fox News, lanzado en 1996 por su rival Rupert Murdoch. Aparte de los negocios, era un navegante de clase mundial y era dueño de los equipos de béisbol, baloncesto y hockey sobre hielo de Atlanta. En sus últimos años, Turner dedicó su energía a la filantropía, dando $1.000 millones a Naciones Unidas. El director ejecutivo de CNN, Mark Thompson, le rindió homenaje diciendo que Turner siempre sería el espíritu que preside a CNN. Vamos a cerrar con fútbol porque el Arsenal finalmente se enfrentará al Paris Saint-Germain en la final de Champions. El club que dirige Luis Enrique empató a 1 en el partido de vuelta con el Bayern de Múnich para un total de 6-5 en la llave. El PSG, actual campeón, se convierte así en el primer club que accede a 2 finales del torneo de manera consecutiva desde la temporada 2017-2018. Nos lo cuenta Natalia Ruiz desde la ciudad alemana de Múnich. El Paris Saint-Germain continúa su camino a la gloria porque ya por segundo año consecutivo está en la final de la Liga de Campeones tras vencer a la Bayern Múnich. Esta noche aquí en el Allianz Arena se encontraron con un partido empatado. 1-1, Ousmane Dembélé abrió el marcador en el tercer minuto de juego. Harry Kane empató ya en los últimos instantes del partido, pero París había ganado el partido de ida 5-4 en París y esa ventaja hoy fue capital para esta victoria parisina. París y el Bayern Múnich que no nos regalaron ese partido tan espectacular que muchos esperaban, como fue el de la semana pasada, considerado para muchos uno de los mejores quizás de la historia del fútbol, pero fue un partido muy interesante desde el punto de vista defensivo. Ahí es donde sobre todo brilló París, que le puso tate quieto a ese ataque letal que tiene el Bayern Múnich con Harry Kane, el colombiano Luis Díaz y el francés Michael Olise, que esta vez no lograron ser eficaces. París entonces va a disputar esta final por tercera vez en 6 años y va a enfrentarse a los Gunners, a Arsenal que venció al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que vuelven a la final de esta competición por primera vez en 20 años y sobre todo que vienen con mucha hambre de gol y mucha hambre de revancha, porque los Gunners fueron eliminados por el Paris Saint-Germain en la temporada pasada en semifinales. Ya Bukayo Saka, el hombre que dio la victoria este martes a los Gunners, lo había dicho: quiero esa revancha contra el Paris Saint-Germain. Así que ya hay una cita entre estos dos equipos, una final inédita, 2 entrenadores españoles, Mikel Arteta para el Arsenal, Luis Enrique con el Paris Saint-Germain, y la cita es el próximo 30 de mayo en Budapest. Pues ese 30 de mayo les contaremos quién ha ganado finalmente la Champions. De momento vamos a cerrar este informativo y vamos con el debate.